nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo resucitado de entre los muertos estén con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Eucaristía, los que estáis aquí presentes en la Basílica y aquellos que nos siguen a través de 13 Televisión, particularmente a los enfermos, ancianos y cuidadores. Estamos ya en este lunes de la quinta semana de Pascua. Esta segunda parte de la Pascua no se trata ya tanto de los encuentros del Jesús resucitado, cuanto de irnos preparando también para esta ausencia de Jesús en la presencia del Espíritu. La liturgia y la palabra de Dios nos van preparando precisamente para recibir a este Espíritu defensor que va a ser el que nos lo va a ir enseñando todo y el que en definitiva va a quedar con nosotros para hacer presente a Jesús en medio de nuestro mundo. Nos unimos a este contexto litúrgico, ponemos también nuestro corazón en la Eucaristía con nuestras intenciones y antes de celebrar estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que protejas siempre a tu familia con tu mano poderosa, para que, libre de toda maldad, en virtud de la resurrección de tu Hijo unigénito, consiga los dones del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos, con sus autoridades, para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: «Levántate, ponte derecho sobre tus pies». El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua de Licaonia: «Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: «Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida de alegría en abundancia». Con estas palabras a duras penas
disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os ha dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Tenemos hoy dos lecturas que pueden ser complementarias. La primera de los Hechos de los Apóstoles, como venimos haciendo durante todo este tiempo de Pascua, con una situación un poco, de contraste. Resulta que Pablo y Bernabé, en un momento, ¿verdad?, pasan de ser perseguidos a ser prácticamente idolatrados y considerados como dioses, como Zeus y como Hermes. Lo que media entre esas dos situaciones y esas dos actitudes es justamente el milagro que hace Pablo ante el paralítico de curarlo, ¿no? Entonces pasan de esto, de estar un momento perseguidos a estar casi idolatrados. ¿Esto qué nos puede decir? Bueno, nos puede decir sobre todo que ya desde el siglo I hasta el siglo XXI la Iglesia y la palabra de Dios ha tenido aceptación y rechazo. Ha tenido este doble movimiento y en medio de estas vicisitudes, ¿verdad?, como dice San Agustín, la Iglesia camina entre las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios. En medio de esta situación la Iglesia ha seguido avanzando
y sobre todo ha seguido dando testimonio de la palabra de Dios, que es su misión fundamental. Y justamente para hacerles caer en la cuenta a los judíos de esta confusión de tomar a Pablo y a Bernabé como dioses, Pablo dice, no, nosotros somos como vosotros, somos mortales como vosotros, para recordarnos siempre que un cristiano nunca se predica a sí mismo, sino como dice San Pablo en otro lugar de sus cartas, ¿verdad? Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para los llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, es un recordatorio permanente de no creernos nada, sino de anunciar no a nosotros mismos ni nuestras ideas, sino anunciar el misterio íntegro de Jesucristo, muerto por nosotros en la cruz para la salvación del mundo, resucitado por Dios para dar vida a todos y para, en definitiva, continuar su obra de salvación y de anuncio de la palabra de Dios. Pero lo más significativo de esta primera lectura es justamente lo que Pablo les dice, quizá un poco anticipando ese discurso en Atenas, ¿no? ¿Verdad? Cuando les viene a decir, en el Areópago, ¿verdad?, cuando les viene a decir, yo vengo a predicaros de este Dios que vosotros llamáis invisible, para predicaros sobre el Dios verdadero. Y justamente es lo que dice aquí San Pablo. Dice, os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos, los ídolos falsos, y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Que dejéis los ídolos falsos, que dejéis los ídolos vanos, aquellos justamente que no dan sentido a la vida, que no dan la felicidad, que no procuran la fraternidad, que en definitiva son ídolos que son, o los dioses, que son en el fondo ídolos, que se convierten en aquellos que nos esclavizan en muchas ocasiones. Podríamos decir, hoy en nuestra sociedad están los ídolos o los dioses falsos del poder, del tener, de una felicidad falsa, del placer, de buscar la felicidad por medio de experiencias cortas y que dejan vacío a las personas. Podríamos decir muchos ídolos falsos, o aquellos otros que nos ponen en la sociedad, pues algunos cantantes o algunos deportistas, pero quizá esos no son los Dios, ese no es el Dios verdadero. Esos son ídolos, porque muchas veces, decía Chesterton, ¿verdad?, cuando desaparece Dios no aparece el ateísmo, aparecen los ídolos, aparecen pequeños diosecillos que nos esclavizan de muchas maneras, pero en el fondo nos dan lo que tienen que dar el Dios vivo y verdadero, que es dar sentido a la existencia, que es el mayor don que nos puede dar, ¿no? Dar sentido a Dios como lo primero de todo. Nosotros nos podríamos analizar, cada uno de nosotros, también diciendo cuáles son nuestros pequeños ídolos, a qué estamos atados, que nos impide, ¿verdad?, acercarnos al Dios vivo y verdadero, hacer del Dios, de su palabra, de su ejemplo y de su evangelio el lugar central de nuestra existencia. Podríamos mirar dentro de nosotros y reflexionar sobre eso. Y que quizá conectando con esto, con los ídolos falsos, los dioses falsos y el Dios vivo y verdadero, podríamos recordar que precisamente el pueblo de Israel recibió aquel decálogo, ¿verdad?, aquellos mandamientos que fueron un momento fundamental y central en la historia de la alianza de Dios con su pueblo, esta historia de esponsabilidad. ¿Por qué conecto esto? Porque Jesús precisamente en el Evangelio nos recuerda que el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y quien cumple, ¿verdad?, mi palabra, vendremos, mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada en él. Por tanto, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Vale la pena hacer solamente un pequeño recordatorio, porque muchas veces se han planteado, se han mostrado los mandamientos como una especie de lista de prescripciones negativas, como si fuera un fardo que se nos cuelga en la espalda y que nos hace una vida
un poco más pesada, menos llevadera, como un gran fardo sobre el que llevar todo el peso de las prohibiciones, ¿no? El no, 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 no. Y sin embargo, bajo esas prescripciones del Decálogo, lo que se esconde es justamente unos grandes síes, unos grandes síes. Los 3 primeros mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, en el fondo es un gran sí a Dios que da sentido a la existencia humana. Poner a Dios por encima de todo, poner a Dios en el lugar que se merece, no en el de los ídolos falsos, sino en el del Dios vivo y verdadero que da sentido a la existencia humana. Y celebrarlo en la liturgia, porque lo que rezamos es lo que creemos, nos lo ha recordado la Iglesia en numerosas ocasiones. Por lo tanto, es concentrar en esos 3 primeros mandamientos un gran sí al Dios de la vida. El cuarto, honrar padre y madre, es un gran sí a la familia, a esos vínculos que nos unen, ¿verdad?, del esposo con la esposa, que crea y genera vida, y que se extiende esa vida de generación en generación. Es un gran sí a la familia, tan importante y tan fundamental hoy en nuestra sociedad, en estos problemas de falta de natalidad tan graves. Es volver a recordar este gran sí a la familia, esa célula primera donde el ser humano crece, se hace como persona, se hace como cristiano, se hace como ciudadano. El quinto, el no matar, es en realidad un gran sí a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Es en definitiva una apuesta total precisamente por este Dios de la vida que quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El no cometer actos impuros en realidad es un sí al amor responsable, a ese amor entre un hombre y una mujer que va creciendo, va madurando desde el respeto, desde la cercanía, desde el cariño, hasta que lleguen al matrimonio. Por lo tanto, el no mentirás, ¿verdad?, es un sí a la verdad. En estos tiempos muchos que se habla de la posverdad, de la manipulación de las verdades, es un gran sí precisamente a la verdad. O el no robarás es un gran sí a la justicia, a la responsabilidad social y a la solidaridad de unos con otros. Y el noveno y el décimo son un gran sí al respeto a la otra persona, de no tener deseos impuros, ¿verdad?, ni pensamientos, ni respetar y no codiciar los bienes ajenos. Un gran sí a la persona y a lo que le pertenece. Por lo tanto, esta es la clave fundamental desde la cual la tradición también de la Iglesia nos ha recordado este gran sí a poner a Dios en lo prioritario, no en los ídolos falsos, sino en el gran sí de nuestra existencia humana. Y cuando hacemos esto, precisamente, dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Qué importante. Nosotros nos podemos convertir en morada de Dios. Con nuestra aceptación de su palabra podemos convertirnos en esa casa también para acoger a Dios, no solo para quedarnos con Él en diálogo de intimidad, sino también para transparentarlo, para manifestarlo y para compartirlo con los demás por medio de nuestra vida entregada y generosa. Que el Señor nos ayude a esto, que así sea. Con espíritu gozoso invoquemos a Jesucristo resucitado, fuente de vida para los hombres.
para que el Señor Jesús, que vive en la Iglesia, derrame sobre ella la abundancia del Espíritu Santo y la conduzca al conocimiento de la verdad plena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los obispos, presbíteros, diáconos y catequistas proclamen el mensaje cristiano a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren encuentren fuerza y consuelo en la victoriosa resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Eucaristía haga madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, escucha las súplicas que te presentamos, confiando en que intercedes ante el Padre por nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así recordamos especialmente a nuestros hermanos Carmen, Emma y Ángel. Ten misericordia también de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, en la casa de la Madre, le pedimos que nos siga acompañando en nuestro camino pascual, que ella, que fue modelo de fe, de entrega y de esperanza, nos siga también acompañando a nosotros para que nuestra vida sea de entrega generosa a los demás. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit secundixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.